Hola, un saludo para todas y para todos. En esta ocasión vamos a desarrollar algunas preguntas respecto a los textos líricos o textos poéticos. Vamos a darnos unos minuticos para leer el contexto a través del cual vamos a rastrear algunos elementos clave para comprender la lectura local y global de este texto, y posterior a que ustedes lean el texto, pues vamos a indagar por esos elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de responder correctamente la pregunta. Bien, entonces en esta pregunta vamos a tener en cuenta varias informaciones. Primero, es importante caracterizar el enunciado, saber qué nos está pidiendo el enunciado para saber con qué criterios vamos a descartar las opciones distractoras de respuesta. Entonces el enunciado dice: las emociones presentadas en el texto forman parte de algo que el poeta. Si analizas el enunciado, te vas a dar cuenta que te están pidiendo caracterizar la voz que habla en el texto. En este caso, como se trata de un texto poético, pues vamos a hablar de la voz poética, ¿cierto? ¿Quién está hablando en el texto? ¿Cómo está hablando? ¿Desde qué perspectiva está hablando? Entonces vemos que en el poema el autor o la voz poética utiliza unos verbos en presente que aluden como a lo que él está sintiendo, ¿sí? La juego, la juego, la juego en una alcoba. ¿Y qué es lo que está jugando? La vida. Entonces allí vamos a tener como presente desde qué conjugación verbal me está hablando el autor, para a través de esos verbos pues yo poder descartar si es que el autor está viviendo una circunstancia o si es que el autor está sintiendo una emoción, un sentimiento, y que es aquel que quiere demostrarnos, o si es que el autor está hablándonos de algo que soñó o que sueña que suceda, o si nos está hablando desde un deseo particular. Bien, en esta pregunta tenemos que nos están indagando por las emociones presentadas, ¿sí? Entonces es clave que contengamos como la información local precisa para relacionarlo con todas aquellas palabras que me indiquen las emociones presentadas en el texto de la voz poética que habla. Entonces, si vamos a ser coherentes con el enunciado, si nos están indicando que el autor me está hablando desde una perspectiva emocional, pues las opciones de respuesta que tengo que descartar van a ser aquellas que no corresponden a lo emocional, ¿sí? En ese sentido, entonces vamos a descartar la opción A, porque vivir una experiencia no es lo mismo a sentirla, ¿sí? Desde la emoción. Entonces, puede que el autor haya vivido anterior al poema, ¿cierto? O haya tenido una experiencia particular que haya generado el sentimiento que quiere el autor como desplegar a lo largo de su poema. Recuerden que el texto poético, pues uno de sus propósitos principales va a ser expresar o manifestar sentimientos, emociones frente a algo que pasó, que sucedió, o que el autor está pues como sintiendo en su interior. Entonces, siguiendo con esa lógica, vamos a descartar la opción A, porque el autor, para poder escribir este texto, ese poeta, tuvo que haber vivido algo antes del poema ser escrito, lo cual condujo a que surgiera el poema del relato de Sergio Stepanski. Entonces descartamos la opción A, porque el autor no está viviendo en ese momento en el que está hablando en el poema, no está viviendo nada. Él está queriendo mostrarle al lector algo que está sintiendo, algo que lo está embargando emocionalmente. Vamos a descartar también la opción C,
porque el autor no está, el poeta o la voz poética no está soñando, no nos está dando un contexto en el que él esté, digamos, en el plano de los deseos o de los sueños, ¿sí? Lo que el autor quiere es manifestarnos que siente una emoción o un sentimiento en particular. En este caso, pues el sentimiento que a lo largo del poema se despliega va a ser ese sentimiento de hastío, ese sentimiento de descontento, de desesperanza, de resignación, cuando ya todo se ha perdido. Y por eso el autor constantemente pues, nos va a decir que quiere entregar su vida por cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lleva perdida. Entonces es un sentimiento como de desasosiego que el autor quiere manifestar a lo largo de ese poema. De esa manera podemos asegurar o llegar a la conclusión de que la respuesta correcta va a ser la opción B. Las emociones presentadas en el texto forman parte de algo que el poeta siente. Bien, vamos ahora con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, considere el siguiente enunciado. Es el azar, no la prudencia, quien rige la vida. En relación con el poema, el enunciado anterior constituye A. Un resumen del valor de la vida. B. Una síntesis del proceder del poeta. C. Un contraste con la vida de la voz poética. D. Una presentación al tema del poema. Bueno, en cuanto a este tipo de preguntas, debemos tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo el enunciado. Este tipo de preguntas va a indagar por una habilidad del lector en la que tiene que demostrar que es capaz de crear relaciones entre un contexto y otro, es decir, de hacer relaciones o establecer relaciones intertextuales. Para esto debemos comprender muy bien el contexto externo que nos están trayendo, que sería este. Debemos tener en cuenta cuál es el tema al que está aludiendo esta idea y, de acuerdo a ese tema, pues contrastarlo con el tema central del poema que acabamos de leer, del relato de Sergio Stepanski. Entonces, cuando me traen este enunciado, es el azar, no la prudencia, quien rige la vida, me está aludiendo a un tema en el que la vida se genera espontáneamente. Una vida que se rige no por la planeación de ella, sino por las cosas espontáneas, sucesos, fenómenos, experiencias espontáneas que van surgiendo en el camino. Teniendo en cuenta esto, cuando nos piden la relación con el poema, vamos a indagar si en el poema de relato de Sergio Stepanski el autor estaba planteando su voz poética desde esta idea de la vida, o si el autor me está planteando lo que siente frente a la vida desde un tema contrario al que ya dijimos que estaba implícito en este enunciado, que quiere decir con lo no planeado. Pues bien, si vamos al contexto, vamos a ver que cuando él dice que va a cambiar y va a jugar su vida porque de todos modos la lleva perdida, pues nos está diciendo que no, digamos, no le importa o no le interesa qué va a suceder con el futuro, con el porvenir de su vida. Cuando dice que la cambia o la juega por el más infantil espejismo, por algo que puede ser irreal, o que la regala o la dona, pues está diciendo el autor que no le interesa qué va a suceder con su vida. Y cada una de las situaciones que nos va a traer en cada una de las estrofas van a aludir a situaciones azarosas. Es decir, que al autor no le interesa establecer por qué la quiere cambiar concretamente, porque él está, digamos, desesperanzado de su vida, resignado de cómo ha sido su vida, desencantado de cómo ha sido su vida. Entonces en cada una de esas estrofas pues él va a manifestar ese desasosiego. Miren que en cada uno de los párrafos él está dando un cúmulo de posibilidades que finalmente pues puede ser cualquiera de ellas. Entonces en ese sentido él está planteando una cuestión con lo no determinado, ¿cierto? Con lo no planeado, con lo azaroso. Entonces cuando vemos las opciones de respuesta,
la opción A dice un resumen del valor de la vida. No podríamos escoger esta opción de respuesta porque para el autor no quiere decirnos cuál es el valor de la vida en general. El autor quiere decirnos, o la voz poética quiere decirnos, es cómo es su vida o qué quiere él con su vida, cuál es el valor para él particularmente de su vida, no el valor de la vida en general. Entonces no puede ser un resumen, ¿cierto? Porque en ese sentido, pues no nos estaría dando alusión a la idea de la particularidad del concepto de vida para el autor. Es un enunciado muy amplio que se me puede permitir salirme del texto y esa no es la idea es que siempre estemos como con el contexto. Entonces descartamos la opción A porque nos está diciendo mucho, el valor de la vida en general no. El autor estaba queriendo transmitir el valor que él tiene de su propia vida, ¿cierto? Entonces descartada esa opción, descartamos también la opción C, un contraste con la vida de la voz poética. Si decimos que es un contraste, estamos diciendo como que se oponen. Entonces, como aquí se opone, y ya dijimos que el tema central de este texto era también lo azaroso, porque al autor le da igual por qué cambiar su vida, no podríamos decir que es un contraste, porque en el enunciado es el azar, no la prudencia quien rige la vida, también se encuentra esto de lo no planeado. Entonces se descarta esta opción porque no hay una oposición entre el texto y el enunciado. Y descartamos la opción D porque no está, digamos, introduciendo, no podría permitir una presentación al tema del poema. Entonces la opción más concreta y la correcta va a ser la opción B. Una síntesis del proceder del poeta. Claro, es una síntesis del proceder del poeta porque para el autor en todo el texto es el azar lo que condiciona el sentimiento que tiene frente a cómo vive él la vida. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, considere el siguiente fragmento y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Cuando leemos que es un fragmento del mismo contexto, tenemos que pensar si el otro fragmento que nos van a dar a continuación también pertenece al mismo contexto, para que sepamos que ese tipo de preguntas van a indagarnos o van a exigir que seamos capaces de relacionar una parte, un fragmento del texto con otro fragmento del texto. Quiere decir que es una relación intertextual. Bien, entonces ese fragmento que acabamos de leer, ¿qué relación tiene con los versos cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil? Bien. Entonces aquí hay como alguna palabrita que quizá necesitemos saber qué significa para poder tener clara la idea del contexto. En este verso, inconsútil va a referirse a la textura en la que está hecha la túnica. En este caso, inconsútil alude a una tela que no tiene costuras, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a identificar por qué es que el autor cambiando, por qué quiere cambiar o jugar su vida en este primer fragmento y por qué quiere cambiar su vida o por qué elementos la quiere jugar en estos versos que nos dan en el enunciado. Entonces aquí miramos que en el primer fragmento dice la cambio o la juego por el más infantil espejismo, es decir, por una ilusión, por algo irreal, la dono en usufructo o la regalo, es decir, que se desprende de ella y se la entrega a cualquiera, o la trueco por una sonrisa y 4 besos, la cambia por una manifestación de sentimiento, ¿sí? Una manifestación amorosa. En este sentido vamos a determinar que por las cosas que las cambia la voz poética, por las cosas que cambia su vida la voz poética, van a ser por cosas como abstractas, por objetos que no son tangibles, ¿cierto? Porque pertenecen como al mundo de lo abstracto, lo irreal, donarla, regalarla,
una sonrisa no se puede como tocar, coger, se puede es como ver, percibir a través de los sentidos, y 4 besos, ¿sí? Entonces no van a ser cosas físicas y materiales, van a ser cosas abstractas por las que el autor va a cambiar su vida. En el enunciado, en el otro verso que nos ponen en contraste, vamos a mirar por qué cosas va a cambiar el autor la vida de él. Dice, cambio mi vida por lámparas viejas. Entonces ya cuando empezamos a ver el primer elemento por el cual la quiere cambiar, pues nos damos cuenta que es algo diferente respecto al anterior fragmento. O por los dados con los que se jugó la túnica en consúntil, ¿sí? Son elementos físicos concretos, sustantivos concretos que, digamos, hacen un contraste con el fragmento anterior, porque aquí dijimos que era abstracto, elementos abstractos por los que los va a cambiar el autor, y aquí vemos que son objetos concretos. Entonces, claro, no van a ser semejantes, descartamos la opción A, no son semejantes, porque lo reemplaza por una cuestión abstracta, por cuestiones abstractas, y en el segundo verso por cuestiones concretas. La opción B, se complementan en tanto que en ambos el poeta se la juega. Digamos que está dando una información muy ambigua y no está caracterizando lo que cada uno de los enunciados está dando. No se están complementando porque no es que esta parte me esté diciendo una cuestión que le falte a la parte anterior, al fragmento anterior. Entonces se descarta también esta opción de respuesta. La opción C, se diferencian en cuanto a las cosas materiales e inmateriales a intercambiar. Esa va a ser la respuesta correcta, precisamente porque ya interpretamos que en el primer fragmento se alude a cuestiones abstractas y en el segundo fragmento a cuestiones concretas. Es decir, cuestiones, objetos materiales. Entonces, en ese sentido, se van a diferenciar. Miren que la opción D también se tendría que descartar porque está diciendo que se contraponen en cuanto al tono de tristeza expresado por la voz poética. No se contraponen por ese tono de tristeza, porque como vemos, tanto en este enunciado como en este enunciado, el tono de tristeza está presente en ambos, porque el autor quiere regalar o cambiar o jugar su vida por cualquier cosa. Bien, entonces la opción correcta va a ser la opción C. Se diferencian en cuanto a las cosas materiales e inmateriales a intercambiar. Bien, ahora vamos a leer, vamos a darnos unos minuticos para leerlos, para continuar con las preguntas que tienen que ver con él. Este contexto, otro poema, recordemos que estamos abordando el texto lírico, preguntas que tienen que ver con el texto poético. Bien, en este contexto tenemos como que la idea central de este contexto tiene que ver con la función que tiene el cantor en la sociedad. En cada una de las estrofas pues nos va a decir como cuál es el lugar que tiene el cantor en la sociedad, ¿sí? Como cuál es su función social. Entonces, claro, en el primer fragmento nos va a decir que si no hay canto, no hay vida. En el segundo fragmento nos van a decir que sin el cantor los humildes se van a quedar solos, no hay quien represente a la voz de los humildes si no hay una voz que cante. En el tercer fragmento nos van a decir que esa voz del cantor va a representar a los que sufren, ¿sí? En el cuarto fragmento nos van a decir que el cantor, digamos, resignifica las cosas de la vida,
al hablar de la rosa, sobre los campos, como si el canto del cantor vitalizara la vida misma, le diera sentido a la vida misma. En el estrofa 5 vamos a ver que es como la estrofa en donde va a estar nuestra pregunta. Vamos a ver cómo el rol que tiene también el cantor específicamente en lo que nos va a indagar la pregunta, que ya vamos para allá. Y en la estrofa 6 dice como que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que 1000 guitarras desangren en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Es decir, como que todos se unen a la voz del cantor, como que todos elevemos esa voz del cantor a través de eso que nos representa en su canto. Bien, entonces la pregunta dice concretamente, cuando en el texto se dice, no saben los cantores de agachadas, se está hablando metafóricamente de aquellos que. Entonces, para esto es necesario como que tengamos presente este término de agachadas. Si no lo sabemos, pues el contexto nos tiene que dar información para más o menos interpretar un poco qué puede ser. Si lo vamos a interpretar literalmente, pues agacharse quiere decir inclinarse, bajar la cabeza, todas las acepciones que pueda tener ese agacharse, que si lo ponemos en contexto, pues tiene que ver como con una actitud de sumisión o una actitud de pasividad, de agachar la cabeza en el sentido de ser sumiso y aceptar lo que se dice, de no protestar. Entonces, cuando en el enunciado, cuando en el poema, la voz poética me dice que no saben los cantores de agachadas, que no callarán jamás de frente al crimen, nos está diciendo metafóricamente que los cantores pues no saben, digamos, quedarse callados, que los cantores van a seguir representando esas voces que no tienen voz en la sociedad y que en ese sentido vamos a descartar pues las opciones que estarían contradiciendo lo que estamos afirmando. Entonces dice la opción A pesar de no ser buenos cantantes siguen escribiendo sus canciones. Miren que esta opción como que se vuelve un poco absurda porque no está aludiendo a lo que en el contexto el cantor representa. Entonces no es que no sepan escribir sus canciones, porque no me están aludiendo en ningún momento a la capacidad que tiene el autor para componer o al talento, no se está poniendo en entredicho el talento del cantor. Entonces se descarta esta opción de respuesta. Esta opción de respuesta sale, no tiene nada que ver con lo que se plantea en el sentido global del texto. La opción B, saben evadir los conflictos aún en tiempos de persecución. Saben evadir los conflictos aún en tiempo de persecución, es decir, hacerse a un lado de esos conflictos en tiempos de persecución. En el poema nos querían decir que el cantor se hace a un lado frente a esas situaciones críticas de la sociedad. No podríamos afirmar eso porque en cada uno de los fragmentos nos están diciendo es todo lo contrario, que el cantor representa a los humildes, que alza la voz por ellos, por los que luchan por su salario, por los obreros. Nos está diciendo que el cantor va a representar a aquellos que sufren y no pueden expresarlo. Nos va a decir todo lo contrario. Es decir, que el cantor no se hace a un lado cuando se encuentra conflictos o imprevistos. Entonces esta opción también se va a descartar. La opción C, intentan refugiarse en algún grupo político para hacer denuncias. Fuera de contexto esta opción. Esta opción, digamos que está sobreinterpretando lo que se está diciendo en el contexto cuando me dicen refugiarse en algún grupo político, porque ya miramos que en el contexto el cantor no está del lado de los políticos, sino que está del lado de la voz del pueblo, cuando dice los humildes, los que sufren, los pobres que luchan por su salario. Bueno, en ese sentido no podría ser esa la opción de respuesta. Y la opción entonces, la opción C también queda descartada. No se refugian en ningún grupo político, ellos son la voz de los que no pueden hablar.
Por todo esto, entonces vamos a decir que la respuesta correcta va a ser la opción D. Aún conociendo los peligros, siguen denunciando injusticia. Claro, porque los cantores no saben de agachadas. Los cantores en este contexto no sabrían callar. Los cantores en este contexto del poema no sabrían ser sumisos, porque precisamente su función social es representar a través de su canto pues todo lo que aquellos en la sociedad no podrían manifestarse de otra forma. Bueno, espero que haya sido útil este ejercicio que hicimos. En una próxima ocasión estaremos abordando otro tipo de textos y otro tipo de preguntas que les va a ser muy útil como herramienta para comprender mejor un texto. Muchas gracias.